Muchísimas gracias, Shannon. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se estén uniendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinario sobre las novedades sobre la acción diferida por motivos laborales. Yo soy Kelly Byrne y utilizo los pronombres ella y soy abogada de Assist. Además, es un placer formar parte del webinario de hoy con mis maravillosas compañeras. Tenemos, por ejemplo, tenemos con nosotras a Linda Miano Persson, abogada de migración del Centro Nacional de Derecho de Migración, y a Cristina Vélez, directora jurídica y política de Asista. Vamos a grabar el webinario del día de hoy, así que después enviaremos la grabación a todas las personas que se hayan inscrito. Todos los materiales, incluido las diapositivas, se enviaron a las personas que se inscribieron. Por favor, si no las han recibido, asegúrense de ver su carpeta de spam. También pueden escribir un email a María Lázaro para que, en el caso de que no las hayan recibido, puedan recibirlas. Voy a dejar su email en el chat. Y este webinario se ha aprobado con 2 créditos en Texas. Por lo tanto, si están licenciados en Texas, podremos enviarles el CL. Así que, por favor, si necesitan el certificado de asistencia, envíen un mensaje a María para que puedan enviárselo. Por favor, escriban su nombre y su apellido como nombre. Además, también les pedimos que utilicen solo la caja de preguntas y respuestas para la sesión de hoy, porque las preguntas que se hagan por el chat se pueden perder. Siguen pudiendo utilizar el chat para interactuar los unos con los otros. Vamos a intentar responder a todas las preguntas del día de hoy. Y si no hemos respondido a una de sus preguntas, por favor, echen un vistazo a una de las últimas diapositivas porque allí les diremos cómo pueden contactarnos para que les contestemos. De hecho, Asista da asistencia técnica a las organizaciones para las víctimas legales. Además, nos centramos sobre todo en casos de migración relacionados con la violencia en el noviazgo, violencia doméstica, el abuso sexual o el acecho. Todas las preguntas son importantes y por eso mismo tenemos muchas ganas de colaborar con aquellas personas que trabajan con los sobrevivientes migrantes. Además, en otra de las diapositivas finales también tendrán un link para hacer una evaluación. Nos gustaría que respondiesen a esta evaluación. Lo cierto es que leemos todas sus respuestas y las utilizamos para saber si las formaciones cumplen con sus expectativas. Me gustaría darle las gracias a María por estar aquí con nosotros, por todo lo que hace y por dedicarse en el día de hoy a pasar las diapositivas. Además, también me gustaría dar las gracias a la Oficina de Violencia de las Mujeres, porque sin ellos no sería posible tener el webinario del día de hoy. Y además me gustaría decirles que en los casos hipotéticos del día de hoy vamos a hablar sobre agresión sexual y transfobia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos de aprendizaje en el día de hoy. Al participar en este webinario, los asistentes estarán mejor capacitados para determinar quién cumple los requisitos para la acción diferida por motivos laborales. Además, resumir el proceso de solicitud de la acción diferida por motivos laborales, identificar las intersecciones entre la acción diferida basada en el trabajo y el alivio migratorio basado en los sobrevivientes y a aplicar las mejores prácticas a la representación de migrantes sobrevivientes que sufren de violaciones laborales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con una introducción sobre la acción diferida relacionada o por motivo del trabajo. Después haremos un breve resumen de las intersecciones con el alivio de los sobrevivientes, hablaremos sobre la acción diferida por motivos laborales, el proceso de solicitud, las prórrogas, las renovaciones, casos hipotéticos, consejos prácticos y preguntas y respuestas, que normalmente tendríamos que tener tiempo para ellas al final. Siguiente diapositiva, por favor.
Me gustaría tomarnos un momento para hablar sobre algunas de las intersecciones que existen entre la acción diferida por los motivos laborales y el alivio migratorio. Los sobrevivientes están en todas las partes y en un grupo de migrantes que han experimentado violaciones en materia laboral, seguro que muchos de ellos han sufrido violaciones de sus derechos laborales. Y esto puede incluir también violencia de género en el lugar de trabajo. La violencia de género en el lugar de trabajo es algo que se produce bastante a menudo. Y esto genera un desequilibrio de poder entre los empleadores y los trabajadores que no son ciudadanos de Estados Unidos. Además, la violencia en el trabajo puede hacer que un sobreviviente migrante sea elegible para algunos alivios, por ejemplo, para acogerse a la ley de Guagua. Además, también hay intersecciones entre la violencia doméstica y la explotación laboral. Por ejemplo, un abusador podría forzar a un sobreviviente migrante a trabajar en un trabajo peligroso como parte de este abuso. O quizás el sobreviviente podría experimentar violaciones laborales que afectan o que coacciones la situación del trabajo. Si, por ejemplo, el sobreviviente trabaja para el abusador, tenemos que prestar especial atención al tipo de explotación que se están produciendo en el lugar de trabajo. Además, hay diferentes intersecciones más generalizadas entre la violencia de género y la vulnerabilidad económica. Un sobreviviente migrante es que salga de una relación después de experimentar abuso financiero, quizás no tienen los suficientes recursos financieros. Por eso mismo, a veces tienen que aceptar diferentes trabajos y se ven en trabajos donde el empleador comete este tipo de violaciones laborales. Por lo tanto, la falta de una autorización laboral hace que sufran estas vulnerabilizaciones económicas. Como bien conocen, tenemos el Código 1367 que ofrece diferentes protecciones de confidencialidad para los solicitantes y beneficiarios de el alivio de UABA, de U y de T. Además, los departamentos de seguridad nacional también pueden tener en cuenta todos estos elementos para tener en cuenta la admisibilidad o inadmisibilidad. Y estos departamentos no pueden compartir ningún tipo de información sobre un no ciudadano. Luego también tenemos la política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que clarifica que no se puede revelar a un abusador cualquier tipo de información que se encuentre en una acción diferida por motivos laborales si un sobreviviente también ha solicitado o ha recibido el alivio de la UABA, ya sea el U o el T. Y ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Lynn. Muchísimas gracias, Kelly, y muchísimas gracias a Asistan por haberme invitado para estar con ustedes en el día de hoy. La verdad es que es un placer estar hoy con ustedes y voy a pasar más o menos la siguiente hora hablando sobre los antecedentes. Voy a explicarles cómo surgió esta política. Y después también veremos cómo podemos solicitar y asistir a un cliente para a la hora de implementar este beneficio migratorio. Así que vamos a hablar primero sobre los antecedentes y el contexto de dónde proviene esta política. ¿Por qué necesitan protección los trabajadores migrantes? Esto parece bastante evidente. Estoy segura de que todo el mundo conoce en el escenario donde un empleador tiene un poder único sobre los migrantes que están trabajando para ellos debido a la vulnerabilidad de su estado. Y han creado este tipo de poder y lo utilizan sobre todo para utilizar normas laborales legales más bajas e incluso para llevar a cabo una explotación laboral. Incluso a veces pueden amenazar a la persona migrante de sacar a relucir su estatus de migración si habla sobre algunas de las violaciones que se están produciendo.
esto se ha producido durante décadas y las agencias de trabajo han podido investigar este tipo de casos. No obstante, muchas veces es muy complicado porque los trabajadores migrantes les cuesta reconocer estas denuncias. Además, esta dinámica perpetúa la explotación y crea barreras para las organizaciones de trabajo. Y esto también hace que la aplicación de las leyes laborales o la mejora de las condiciones laborales sea complicada para los trabajadores migrantes. Estos migrantes, como hemos dicho, no se sienten seguros a la hora de cooperar con las agencias de trabajo y de aplicación de la ley laboral. Siguiente diapositiva, por favor. ¿De dónde proviene esta política? Como muchos sabemos, Biden no ha sido tan agradable en cuanto a los temas de migración como lo hubiésemos esperado. Así que esta política tiene un pasado bastante largo, una historia larga. Y esto nos muestra que la política em, tiene un contexto diferente a otras políticas en materia de migración. Tiene algunos paralelismos también con algunos otros tipos de alivios. Por ejemplo, tenemos el Morton de 2011, memorándum sobre víctimas de delitos, donde es el fomento de la discreción procesal para víctimas y testigos de delitos. Y en este caso, por ejemplo, se incluye a demandantes en litigios sobre derechos civiles y personas implicadas en la organización de sindicatos sin conflictos laborales. Así que esta fue la primera idea memorializada de que debería haber protecciones para aquellos trabajadores que están involucrados en algún conflicto laboral. Después tenemos también el Memorando de Entendimiento entre el Departamento de Seguridad Nacional de 2011 sobre la aplicación de normas en el lugar de trabajo y el Servicio de Control de Inmigración de Aduana. Entonces, el ICE acepta considerar las solicitudes del Departamento de Trabajo para que el ICE conceda em, un, un tiempo temporal para la aplicación de la ley o una acción diferida a cualquier testigo necesario. Entonces, luego también esto es muy similar a lo que ya hemos mencionado y está relacionado también con las agencias de EEOC y NLRB, que se sumaron al memorándum en 2016. Después, eh, en 2021, se lanzó el memorándum sobre Mallorcas. Y fue muy importante todo a la hora. Esta se produjo durante la administración de Trump y sobre todo era en los momentos de donde se estaban produciendo deportaciones masivas. Básicamente lo que se les pedía era encontrar al Departamento de Seguridad Nacional un sistema para facilitar el trabajo del Departamento de Trabajo. Y para intentar aplicar las diferentes normas y leyes. Entonces, esta fue una directiva del Departamento de Seguridad Nacional para intentar crear un sistema para proteger a los trabajadores que estaban involucrados en este tipo de conflictos laborales con las agencias. Entonces, en general, habían unos casos más que venían previos al año 2023, pero fue oficialmente anunciado en 2023. Mucha gente no estaba esperándose este tipo de acción diferida por motivos laborales y es una política más fácil de entender para entender el sistema. Es una política que no es nueva, sino que está utilizando diferentes poderes que existían en el Ejecutivo para que pudiéramos hacer ver que estábamos empoderando las agencias laborales y no tanto hablar de las personas que eran las víctimas de los abusos laborales.
Entonces, el 23 de enero dijeron o anunciaron que habría este proceso más simplificado para tener una autorización de trabajo. También dijeron que una parte clave de esta política era que una agencia laboral tendría que emitir una declaración de interés. Es básicamente una carta que dice que la agencia de laboral está apoyando este pedido. También hay un centro de procesamiento en Montclair, California, que ha sido bastante rápido y eficaz a la hora de procesar y tramitar todos estos procesos. Normalmente el plazo es de 120 días, solo que vemos que se está procesando mucho más rápidamente que eso, es decir, que se ha acelerado bastante. Más adelante hablaré de eso. Y luego, en enero de 2023, tuvimos el primer plazo de esta política, pero acabamos de saber que van a extender o ampliar el plazo durante 4 años. Entonces, esto es muy interesante, sobre todo sabiendo que tenemos elecciones ahora y de repente tenemos nuevas orientaciones que han creado vías para solicitar renovaciones y ampliar las subvenciones de 2 a 4 años. Próxima. Muy bien, entonces para recapitular, los beneficios de la acción diferida basada en el trabajo es una extensión discrecional de expulsión durante 4 años. Hay una autorización de trabajo durante 4 años y claro que es apenas un beneficio temporal. Luego también uno tiene acceso a un permiso de conducir y también un número de la seguridad social. Y con esto, cada estado va a tener que ofrecer primero de todo el permiso de conducir y segundo el número de seguridad social. Entonces, este era el pantallazo que teníamos sobre este tema, pero ahora vamos a hablar sobre el papel de las agencias del empleo o laborales. Aquí tenemos algo bastante interesante porque es un proceso bastante parecido al proceso para las visas U, porque tenemos un componente de la agencia laboral y el proceso del DHS. Entonces, aquí lo que tenemos es que una vez tenemos esa declaración de interés, el trabajador puede continuar su proceso con el USCIS. Y aquí tienes el cronograma. Primero de todo tenemos que tener algún tipo de denuncia con una agencia laboral. Y después ese caso se puede investigar y con eso un intercesor o un trabajador podría pedir esa declaración de interés y con eso se crea la elegibilidad para esta persona que pueda pedir este tipo de estatus nuevo. Con eso se someterá una solicitud al USCIS para la acción diferida. Hay un cambio reciente que es que ahora, a partir de julio de este año, tenemos 4 años para la acción diferida y eso todavía puede ser renovado dependiendo de la situación, si hay una investigación que todavía está en curso o hay algún tipo de situación después de decidir el caso. Hay varias posibilidades. Próxima. Y aquí lo que vemos son las agencias laborales que están incluidas en esta nueva política. Tenemos primero de todo el Departamento de Labor de Estados Unidos o el de Trabajo, que es OSHA, y el WHD, que es la división de salarios, ¿no? Y, y solo quería dar este pantallazo sobre las diferentes agencias que existen.
puede ser que ustedes tengan un cliente que podría beneficiarse de la declaración de interés emitida por una de estas agencias. Claro, cuando pensamos de OSHA, estamos pensando en seguridad laboral, en donde hay, no sé, diferentes preocupaciones de seguridad en el espacio de trabajo que tienen que ver con la salud y la seguridad de los empleados. El otro, el WHD, es la agencia que está supervisionando si se está pagando debidamente a los empleados y también si se les está ofreciendo los beneficios que deberían recibir los empleados. Y luego tenemos el EEOC, que tiene que ver con la discriminación en el trabajo, y luego también tenemos el Consejo Nacional de Relaciones o laboristas o laborales, donde vemos que las personas pueden organizarse y denunciar diferentes problemas del trabajo de manera colectiva. Entonces, con esto nosotros podemos mostrar las denuncias, y también se puede llevar una denuncia a diferentes agencias simplemente porque, por ejemplo, si se hace una denuncia colectiva, se puede llevar, claro, la denuncia primero a OSHA, pero luego otra al Consejo Nacional de Relaciones Trabajistas. Y luego también tenemos otra vía, que es que las agencias laborales estatales pueden también ser una fuente de recibir estas declaraciones de interés. Eso es interesante porque a veces las protecciones dentro de los estados son más favorables para los trabajadores que las leyes nacionales o federales. Y con eso es bien interesante ver que estas agencias laborales estatales también han favorecido y apoyar esta acción diferida. Ahora, hablando de la declaración de interés de la parte de una agencia laboral, básicamente es una carta, como la ve aquí. Y se escribe al director del USCIS y se explica que hay una situación donde se tiene que pedir una acción diferida, y se explica la base del problema sobre el cual se está realizando una investigación, y explican los parámetros exactos que están afectando a los trabajadores. Entonces, estos casos normalmente son casos abiertos. Muchas veces se llega a una negociación o un acuerdo negociado fuera del tribunal, y con eso se decide el caso. ¿Y qué se incluye en una declaración de interés? Pues las personas que son protegidas por este tipo de declaración son realmente personas que tienen algún tipo de conexión con un sitio de trabajo. Entonces, una declaración de interés puede cubrir todos los trabajadores que trabajan en un determinado sitio de trabajo. Y con eso se puede entender que cada una de estas cartas va a tener, va a abarcar más o menos personas. Y es decir, que cualquier trabajador o su representante puede ser la persona que puede pedir este tipo de declaración de interés. Entonces, es una persona que quizás ha testimoniado algo o que es una víctima de un caso, y también hay un proceso en línea para las agencias laborales federales,
y también en algunos estados. Entonces, con eso es bastante fácil pedir una declaración de interés. Y aquí tenemos esta diapositiva que es tender los puentes entre las organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores y los inmigrantes para crear estas relaciones, ya que tenemos una nueva intersección entre el trabajo de los supervivientes o para los supervivientes y los derechos laborales. Y con esto nosotros tenemos diferentes grupos que se han juntado aquí. Ahora vemos que hay un contexto más amplio para un trabajo que es a un trabajador que también es víctima de violencia sexual o violencia doméstica y con eso esa persona también puede ser elegible para la acción diferida ya por ser víctima, pero luego al ser también trabajador en un sitio donde hay una declaración de interés, pues de repente esto puede acelerar estos procesos de acción diferida. Y sabemos que los procesos son más rápidos o se procesan de manera más rápida cuando se trabaja en colaboración con otros miembros de un grupo. Entonces, cuando pensamos en algún tipo de denuncia que existe para un trabajador en un sitio de trabajo, pues sabemos que hay diferentes situaciones que crean complejidad. Entonces, lo que nosotros queremos ver es que haya grupos de personas colaborando juntos para que haya las personas que están trabajando para los sobrevivientes de violaciones domésticas o violencia sexual que trabajen con las personas que están también trabajando en pro de de los derechos laborales. Y yo creo que esta colaboración es importante porque con esto tenemos un alcance más amplio para los trabajadores que están en estos sitios de trabajo, porque aquí de repente vamos a abarcar más empleados y con eso nosotros podemos saber quiénes son los trabajadores que son elegibles y podríamos identificar quiénes son las personas elegibles y acelerar sus procesos. Y con esto es tan importante reforzar estas relaciones que hay entre estos dos grupos, sobre todo para las organizaciones de derechos laborales que puedan trabajar con otros grupos porque ellos tienen diferentes sabidurías y especialidades para poder ayudar a más personas. Muchísimas gracias, Lynn. Y con esto ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ver si tenemos preguntas de la audiencia. Así que, por favor, escriban sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y vamos a esperar unos minutos para que todos y todas las participantes puedan escribir las preguntas que deseen. Muchísimas gracias, Kelly. Sé que acabo de dar mucha información en un periodo bastante corto de tiempo, así que espero que la información haya sido útil y que pueden hacer todas las preguntas que deseen. Acabo de ver una pregunta. ¿Está bien preguntarle al abogado laboral de obtener una declaración de interés? Por supuesto, es, estaría bien que el profesional de la migración se centrase para trabajar con la porción de USC de este proceso. Por supuesto, sabemos que puede ser algo frustrante y que es importante que ambas partes tengan la capacidad de trabajar de forma conjunta, pero efectivamente se puede pedir esta consulta con el o la abogada laboral o con el defensor de derechos laborales.
La verdad es que yo misma hace unos años estuve trabajando en esta intersección y me di cuenta de que hay muchos matices donde la experiencia es muy crítica, es decir, hay profesionales de migración que tienen una experiencia, pero les falta la otra parte, por lo tanto es muy interesante. Veo otras preguntas. ¿Los nombres de la persona afectada tienen que estar incluida en la declaración de interés? Es una muy buena pregunta. No necesita incluir información personal y de hecho se pide específicamente que no lo sea porque por varias razones no quieren no quieren ser las personas que posean esta información, por eso mismo se pide que la declaración sea genérica, es decir, que sea en nombre de los y las trabajadores que se localizan en ese lugar de trabajo. O pedir una declaración de interés, pero no por trabajadores. Y luego el ámbito de esta declaración de interés sería para una categoría en concreta de trabajadores durante un tiempo concreto, pero no nombraría ningún tipo de persona en concreto. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver si podemos responderla. Mi cliente solicitó una exención de tasas para el permiso de trabajo y se la denegaron. Vale, pues es una pregunta interesante y lo siento por leerlo. En una reunión compartieron que la tasa de aprobación para la exención de tasas era superior a 90%. No obstante, yo conozco un número de rechazos, así que yo me pregunto si esto es debido a beneficios de Estado, si quizás estos casos provienen de Massachusetts y de California, donde los trabajadores pueden obtener beneficios médicos a nivel estatal y me estoy preguntando si siguen siendo algo más estrictos, sobre todo en cuanto al nivel de pobreza y al tema de finanzas. Lo cierto es que no tengo una respuesta mágica. Normalmente son generosos con esta concesión a la hora de dar la extensión de tasas, pero la mayor parte de las veces sí que son concedidas, pero sé que en otros estados pues a veces no se conceden y las tasas son inferiores. Y a mí me gustaría añadir algo a esto. Creo que tenemos que asegurarnos de que la persona no tiene que presentar la extensión de tasas, el documento 912. Podrían, por ejemplo, hacer una solicitud escrita. Y además, esta solicitud tiene que ser bastante detallada en cuanto a los gastos mensuales de la persona. Por ejemplo, tiene categorías específicas. Por ejemplo, el alquiler, la gasolina, el dinero que se dedica a los niños, el seguro. Y si la persona tiene documentación que pueda servir para demostrar todo esto, pues esto sería muy útil. Y además, si hay otras personas que se sientan cómodas escribiendo eh, esto, pues pueden hacerlo también. Así pueden ratificar los gastos de la persona. Todo esto sería muy útil para intentar obtener esta extensión de tasas. Muchísimas gracias, Kelly. Lo cierto es que lo que acabas de decir es muy útil. Algo que has comentado es que en la página web podemos ver las instrucciones para obtener esta extensión de tasas. Tenemos que presentar el documento 912 y creo que hay algunas preguntas en Lister sobre si se puede presentar sin el documento 912, pero efectivamente estoy de acuerdo con el hecho de que todos los documentos que puedan apoyar los gastos mensuales serían de mucha ayuda. Y veo otra pregunta. Tengo dos, hay más preguntas. Tenemos una que dice, ¿le preocupa que la investigación revele una posible reclamación falsa de ciudadanía? Yo creo que esto está relacionado con el hecho de utilizar un nombre falso, que esto está relacionado con personas que trabajan bajo dos nombres. Lo cierto es que no hemos visto
ningún caso en el que ocurra. Es verdad que hemos visto casos en los que no se tiene que revelar el segundo nombre. Por ahora, los trabajadores lo único que han hecho es hacer una declaración en la que indican que trabajaban ahí y las fechas de empleo, así que normalmente esto ha sido suficiente. Pero bueno, una prueba de empleo en el que se muestran diferentes nombres, por supuesto, puede causar problemas en la admitibilidad. Y me gustaría saber si has visto algún rechazo de personas que han hecho declaraciones falsas de ciudadanía. No, como lo voy a contar en la siguiente sección, la verdad es que tan apenas hay relación entre esto. Los temas de inadmisibilidad, la verdad es que han sido muy bajos. Y creo que siempre tenemos que aconsejar a los trabajadores cuando identificamos alguna problemática, pues a poder ajustarla para que así puedan ser elegibles. Pero como he dicho, la tasa de aprobación es muy elevada. Y después, en cuanto a documentos de viaje, la acción diferida, con la acción diferida no se puede viajar fuera de Estados Unidos. Y bueno, no tenemos algunas respuestas negativas de la parte del Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, no hay un lenguaje explícito como tal, pero como ocurre con el DACA, pero lo que sí que es cierto es que a los trabajadores hay que aconsejarles que no se pueden ir y después volver y seguir manteniendo los mismos beneficios. Tenemos otra pregunta. Y están mencionando algunas de las cosas que vamos a mencionar más adelante, así que creo que voy a mantener esta pregunta hasta que hablemos sobre los requerimientos a la hora de presentar este proceso. Así que vamos a continuar con la sesión. Kaylee y Cristina, por favor, recordarme esto, recordarme que me acuerde de esta pregunta para la próxima las preguntas que hagamos. Así que ahora vamos a pasar sobre la selección y asesoramiento. Como pueden ver, aquí aparecen las categorías que tenemos que seleccionar para cualquier tipo de beneficio de migración, y esto es el historial de migración, los antecedentes penales, la elegibilidad de otros tipos de alivio o la información financiera. Entonces, estos son diferentes especificaciones que son únicas a este proceso de acción diferida. Como Kelly ha mencionado anteriormente, el nombre de este programa es la acción diferida por motivos laborales y eh, algunos de los elementos clave que tenemos que identificar en cuanto a la historia de migración es si alguien ha recibido una orden de abandono o de expulsión, y esto podrá cambiar dependiendo de la jurisdicción. Esto también puede ser, por ejemplo, un factor discrecional, o si hay personas que tienen una historia de migración negativa. Estas son cosas que tenemos que recordar, o si se trata de un proceso discrecional. Pero todas estas cosas son discrecionarias y tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los antecedentes penales, esto no afecta a la elegibilidad. Y por supuesto, pues si tienen un antecedente penal, pues bueno, la parte negativa hará que tengamos que tener más cosas positivas para destacar y para encontrar este equilibrio. Elegibilidad por otro tipo de alivio. Cuando hago esta formación para otro tipo de defensores, muchas veces les recuerdo que también tienen que mirar otro tipo de beneficios, como por ejemplo los visados U o visados T. Quizás
cuentan con sobrevivientes que han sufrido diferentes tipos de abuso y a través de esto pueden también aprender otros tipos de abusos, quizás en este caso laboral, que están sufriendo. Por ejemplo, pues relacionados, em, tenemos que estar muy pendientes de las diferentes posibilidades y igualmente en un minuto vamos a hablar sobre la posibilidad de pedir la discreción de la parte de OPA. Después, en cuanto a la información financiera, de nuevo, como Kili ha dicho, en cuanto a la extensión de tasas, cuantos más detalles demos, mejor. Y la verdad es que los requerimientos para este proceso puede ser muy amplio y muy vago y no requiere documentación como tal. Por lo tanto, esto va a depender si estamos buscando pues la extensión de las tasas o no. Va a depender del detalle que nos pidan. Siguiente diapositiva, por favor. Y en este proceso hay unos matices bastante importantes para entender los diferentes beneficios. Tenemos una pregunta jurisdiccional sobre si el trabajador que está solicitando tiene una historia de expulsión. Entonces, todos los trabajadores de este estatus y de esta historia de migración van a hacer la solicitud de la misma forma. Van a solicitarlos en el USCIS de Montclair de California de la misma forma que todo el mundo. Van a tener las biométricas como todo el mundo. Si en ese momento, basándonos en las biométricas, los registros de las biométricas demuestran que tienen antecedentes o no, pues esto va a determinar quién va a adjudicar el caso. Por lo tanto, si la persona tiene una orden previa o si está en un proceso de expulsión, estos casos se van a adjudicar a los oficiales del ICE, el Servicio de Control de Inmigración y de Aduana. Y en este caso, pues quizás van a tener van a ponerse unas lentes más desde el punto de vista de las víctimas. Y esto es algo que tenemos que compartir con nuestros clientes, porque hemos tenido situaciones con órdenes del ICE donde había a lo mejor órdenes de expulsión, donde la persona pues tuvo que irse, pero después entró de nuevo. Entonces, en este tipo de casos tendríamos que aconsejar al trabajador que quizás el ICE sería el adjudicador. Y si no hay historial, entonces las solicitudes irían al USC y es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esto es lo que vimos en aquellas preguntas. Em, con lo que podemos ver son las barras o sea, las imposibilidades y inadmisibilidad en el contexto de DALE. Entonces, en este sentido, tenemos algunos casos muy específicos. Aquí tenemos que ver que el único criterio de elegibilidad es que el trabajador trabajaba en aquel sitio de trabajo cuando este proceso empezó. Entonces, con eso el trabajador ya es elegible y todo lo demás ya pasa a ser pensado en cuanto a diferentes eh, agencias. Entonces tienes que tener solo o la declaración de interés y la agencia de trabajo es una poderosa equidad positiva. Los datos de los primeros 1 y 1 año y medio muestran que los trabajadores con un historial negativo de inmigración y o antecedentes penales pueden ser admitidos. Entonces, para nosotros el resultado de esta diapositiva es no asuman que una persona que tiene algún tipo de inadmisibilidad en otro ámbito que se
que sería eh, inadmisible para este tipo de elegibilidad. Entonces es bueno pensar en esta posibilidad, esta vía para la acción diferida. Otra cosa que, claro, tenemos las elecciones llegando y con eso no podemos prever cuánto tiempo vamos a tener este acceso o el acceso a este tipo de derecho, pero cuando tenemos, hasta la fecha no hemos visto que cuando Dale se rechaza, que esto crea algún tipo de problema para la acción diferida aquí. Bueno, aquí tengo otra diapositiva. Vamos a hablar de todo esto de manera muy breve, porque yo creo que muchas personas ya lo conocen bastante, pero sí vamos a hablar un poco más de em, el la discreción fiscal ejercida por los abogados de la oficina del asesor jurídico principal. Y este programa ya existe y este programa ya se ha mostrado una vía para algunos solicitantes, para las personas que tienen visado T u U. Existe también otros programas para los sobrevivientes que pueden ser identificados en este tipo de em, abusos laborales. Entonces, hay que pensar qué tipo de cuestiones podrían cualificar, por ejemplo, para las víctimas de la trata o las víctimas de los delitos tipificados. Y con esto hay matices. Ahora, para el visa U, nosotros sabemos que hay diferentes situaciones y algunos delitos que podrían complicar la situación, sobre todo situaciones más violentas. Y también existen cosas bastante horribles que pueden pasar en el sitio de trabajo. Próxima diapositiva. Bueno, solo para dar más contexto sobre la oficina del Consejo Jurídico Principal y la discrecionalidad fiscal que existe en el contexto de USCIS para la acción diferida, tiene que ver con el contexto de cerrar algunos casos para la deportación de las personas. Entonces, hemos visto a una cierta receptividad para ofrecer una acción diferida para algunos trabajadores y con esto se puede ver que pueden pedir un plazo o una extensión de 4 años para este tipo de programa. También existen otras posibilidades donde podemos pedir la discrecionalidad fiscal en algunas agencias laborales para evitar que los inmigrantes sean deportados en algunos casos. Y si no encuentran esa posibilidad en la oficina del consejero jurídico principal, pueden ir a otras instancias como los tribunales migratorios, por ejemplo, para estabilizar a las personas en un momento eh, más temprano en el proceso para que puedan ser
parte de este tipo de acción diferida. Luego también tenemos la libertad condicional que ayuda a la persona a ajustarse a una situación. Entonces, por ejemplo, si tienes una persona que tiene un pariente que al principio no entraron de manera legal, pero después han pasado por una situación como estas que hemos describido aquí, pues se podría solicitar en pro de estas personas para que puedan tener el ajuste. Esto puede ser de gran beneficio para las personas que se encuentran en estos estados. Y también hay otra situación que es la ley de ajuste cubano, que también ayuda a las personas a ajustarse a ciertas situaciones dependiendo de su condición. Ahora, también tenemos esta idea de la libertad condicional en lugar donde se especifica el apoyo por la parte de una agencia laboral para la libertad condicional para una persona que ha entrado en país de manera eh, ilegal. Pero Montclair nos ha dicho muy claramente que ellos no van a recibir ningún tipo de pedido que sea de libertad condicional en el lugar. Y el único lugar que sí que hemos tenido un éxito en este sentido ha sido Seattle, pero el acceso fue rechazado. Pero el caso sigue pendiente y también hemos tenido algunas oficinas de USCIS que no ah, aceptan algunos casos de libertad condicional en el lugar. Aquí tenemos una tabla de comparación. Yo creo que más tarde ustedes tendrán acceso a estas diapositivas, pero aquí lo que mostramos es que es dónde están las protecciones para los diferentes contextos, sobre todo para los visados T y U. Tenemos una protección de 4 años. Y lo que es bastante especial tiene que ver con los años am, de protección. Luego también tenemos diferentes criterios de elegibilidad, porque lo tenemos que ver desde un punto de vista laboral y también es un beneficio temporal o provisorio, y esto es muy importante porque realmente ayuda a mejorar la situación para una persona que si no tendría que esperar mucho más tiempo para este tipo de estado. Luego, ahora vamos a hablar de la acción diferida por motivos laborales y la presentación de la solicitud. Aquí son los formularios que se necesitan. El G325A es una página con información biográfica. Ahora se está revisando esto para que sea más actualizada. Se pide bastante información y mucha de ella no tiene que ver con este proceso, pero bueno, es un proceso que pide 5 años de direcciones, también de trabajo, luego si la persona está casada o divorciada, quién son sus padres, parientes, quién ha muerto, quién ha nacido, todo tipo de cosas. Entonces es bastante información para pedir a un trabajador. Luego el I-765 tiene que ver hay que utilizar la categoría C14 para la acción diferida y esto se solicita, bueno, es el mismo tipo de solicitud que se hace frente a los tribunales. Luego, tenemos otra que se llama I765WS, que tiene alguna información sobre
las finanzas de la persona y describe algunos criterios que una persona tiene que tener para poder trabajar, simplemente para decir, bueno, tengo que trabajar para apoyar a mi familia, por ejemplo, pero bueno. Y luego el G28, si el trabajador está siendo representado por un abogado, y luego también la extensión de la tasa I-912, si el cliente no puede pagar la tasa de presentación de $520 por el I-765. Estas tasas de aprobación elevadas, pero principalmente con prestaciones sujetas a otros contextos. Aquí tenemos otros documentos que son necesarios, por ejemplo, la declaración de interés de la agencia laboral, esto es lo primero que necesitan. Luego, no se habla de una carta de presentación, pero sí sería bueno tenerla porque explica el argumento y por qué hay que conceder este tipo de acción diferida. Y yo creo que normalmente la declaración de interés explica todo esto en su resumen y podemos normalmente explicarlo todo en la declaración de interés, pero a veces la carta de presentación ah, ayuda para apoyar y abogar por la persona, para decir por qué es importante que esta persona debería ser protegida. Luego, tienes que también mostrar la prueba de identidad y nacionalidad, los documentos de entrada en Estados Unidos, si procede, y también una breve declaración firmada del solicitante, donde se dice que, donde el declarante dice que está pidiendo una acción diferida por tal motivo y tiene que explicarlo muy claro. No vale simplemente tener la información en la carta de presentación por la parte del intercesor. No, hay que tener una declaración por el trabajador en sí, porque si no tienes esto, los agentes pueden rechazar el pedido. Luego también tienes que tener una prueba de empleo en el lugar del trabajo de la declaración am, de interés. Por ejemplo, tienes que tener algún tipo em, de información que se pueda rastrear, que sean los talones de trabajo, el W2, tarjetas de control de horario, contratos y a veces hay diferencias entre los nombres que aparecen en la declaración de interés y los documentos que existen en manos del trabajador. Entonces, es bastante importante mostrar eso. Y a veces, por ejemplo, alguien trabaja por un tercero que trabaja en aquel lugar de trabajo. Entonces, eso crea algunas complicaciones, pero casi nunca hemos visto estas solicitudes ser rechazadas en base de esto, pero crea alguna complicación. Entonces, sería bueno tener algún... algún tipo de problema. Entonces, para evitar que te digan que hay un problema de identidad o fraude, mejor tener el papeleo muy claro. Luego, ahora, otros justificantes que no son obligatorios en general, hemos visto muchas solicitudes muy sencillas que se aprueban a través de esa vía. Y yo creo que eso es bueno porque quiere decir que no necesitamos brindar tanta asistencia. Lo importante es solo centrarse en lo que es requisito y no rellenar el formulario con toda la información, solo lo necesario.
Por ejemplo, no hay que explicar todas las cosas que son buenas de su cliente. Este proceso es muy diferente porque tiene que ver con el interés de la agencia de labor y con eso no hay que mostrar tanta información individualizada sobre el cliente en este caso, porque solo hay que mostrar que ha trabajado y que estaba en aquel lugar en aquel momento. Em, de, luego también, si rellenas demasiada información, usted de repente puede exponer demasiado a su cliente. Por ejemplo, certificados de nacimiento de los miembros de la familia USC. Luego también cartas de apoyo que demuestran vínculos familiares y comunitarios y el buen carácter, inversión em, en la comunidad, voluntariado, actividades educativas, participación en la iglesia y luego también pruebas de participación en el caso laboral, si están disponibles. Pero no es necesario incluir registros extensos sobre el caso laboral. Si hay antecedentes penales, in- sería bueno incluir disposiciones certificadas de detenciones y condenas, pero no hemos visto muchos casos rechazados en base de esto. No incluya informes policiales ni otros documentos relacionados que no sean útiles. Incluya los factores atenuantes en la declaración del trabajador y intenta equilibrar lo negativo con lo positivo, pruebas de buen carácter, etcétera. Puede hablar de la rehabilitación, su remordimiento por el delito, lo que sea. Bueno, y yo creo que aquí ya estoy llegando al final de mi sección. Y vamos a hablar de algunas temáticas interseccionales que vamos a cubrir. Pero bueno, antes de esto voy a darles un ejemplo de calendario para la acción diferida para la ejecución laboral. Y con esto quiero decirles que esto puede tomar de meses, semanas a meses, y esto es sobre todo pues por la parte de los defensores de los derechos. Así que quizás tienen que trabajar con una persona para ayudarles a preparar todos estos documentos. Por lo tanto, van a preparar la solicitud con los requerimientos, después van a darles consejos, después lo enviarán a Montclair y en unas semanas recibirán la noticia de que ha llegado y la cita para las biométricas o el rechazo. Algo bueno sobre el hecho de que le rechacen, pues quizás es un rechazo a una adjudicación potencial para así poder corregir la solicitud que se ha realizado o por alguna razón a lo mejor no son elegibles. Entonces tenemos al menos pueden obtener su dinero. Entonces, como he dicho, las adjudicaciones se toman más o menos de 2 a 4 meses y necesitan tener el paquete inicial. Y además esto quiere decir que en un sobre separado, pues a veces a lo mejor lo reciben en sobres separados. Y además, unas semanas más tarde, también pueden recibir la parte de la seguridad social un par de semanas más tardes. Así que esto depende. Lo cierto es que parece que no hay una muy buena comunicación con las oficinas de seguridad y por eso hay estas diferencias de que hay cosas que llegan en un sobre y otras en el otro y no llega todo al mismo tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, de una forma muy rápida, voy a hablar sobre esta nueva política que he mencionado. Entonces, en enero de 2023 mencionaron esta nueva política y dijeron que iba a haber una posibilidad de renovación
pero no hablaron sobre cuáles iban a ser, cuál iba a ser la norma ni los requerimientos de esta renovación. Además, también piden una solicitud o solicitud subsecuente, lo cual, bueno, veremos. Entonces, como estaba diciendo, en enero de 2023 anunciaron un proceso de renovación y dejaron muy claro que se necesitaba una declaración de interés actualizada y todavía más recientemente anunciaron esto de 2 a 4 años. ¿Y esto qué quiere decir para los trabajadores? Porque puede ser algo confuso. Una extensión quiere decir que voy a tener una concesión subsecuente. Pues quiere decir que una persona que tiene 2 años puede pedir 2 años más. Y esto es muy confuso porque a veces hay personas que creen que tienen que volver a pedir una renovación. Esto quiere decir volver a la agencia de empleo y obtener una declaración de interés actualizada. Y hay otras personas que únicamente piden 2 años adicionales debido a esta condición prioritaria de acción diferida, pero no tienen que pasar por el proceso de renovación de nuevo. Entonces, esto depende. Entonces, la acción diferida avanzará cuando alguien obtiene 4 años con posibilidad de renovación. Y en este caso tenemos que contar con el interés de las agencias de empleo. Tenemos que tener en cuenta si la agencia de empleo está haciendo un seguimiento del empleado para asegurarse de que cumpla con los requerimientos adecuados, y en ese caso quizás se podría extender o presentar una nueva declaración de interés actualizada para que así el trabajador pueda tener 2 años más para obtener el periodo de renovación de 4 años. Así que, bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora voy a volver a darte la palabra, Kelly, y volveré después de esto. Sí, creo que íbamos a hacer una pausa para volver a responder a las preguntas, pero creo que por cuestiones de tiempo estaría bien que continuemos con las diapositivas y después responderemos algunas preguntas al final. Muchísimas gracias por todo lo que Lynn has compartido con nosotros sobre el proceso de aplicación. Y ahora vamos a hablar sobre sobrevivientes y específicamente vamos a hablar sobre los beneficios del proceso. El más evidente es el trabajo la autorización de trabajo temporal, que esto por supuesto, les da mayor poder en el lugar de trabajo y ayuda a los sobrevivientes a acceder a mejores puestos. Además, si han experimentado violencia de género, van a sentirse que, que pueden dejar el trabajo en cuestión y pueden buscar un mejor trabajo. Además, los permisos de trabajo también permiten a los sobrevivientes que alcancen esa independencia financiera para acabar con la dependencia económica de la parte de sus parejas maltratadoras y así poder apoyar a sus hijos y encontrar una vivienda segura. Además, también se trata de una posibilidad de certificación del visado eh, U o el visado T. Entonces, el sobreviviente puede obtener un visado si han tenido una entrevista con una agencia de empleo. Y además, si ya hay una declaración de interés y si el sobreviviente quiere un certificado de visado U, normalmente tendrán que realizarlo con su agencia de trabajo antes de intentar obtener un visado, el visado. Como he mencionado, también se aplican las protecciones de confidencialidad 8 USC 1367 y han identificado que las protecciones de confidencialidad se aplican a la persona y no solo a casos específicos. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si un sobreviviente quiere
quiere obtener un visado, el UCIS, pues tiene la información. Si están trabajando, por ejemplo, con un sobreviviente y quiere pedir este visado, en este caso le animamos a que inviten una copia de la recepción del visado al servicio de Montclair con una pequeña carta donde explique la existencia e informe la adjudicación a los adjudicadores de Montclair, para que así se tengan en cuenta también las protecciones de confidencialidad, porque también se aplicarían en estos casos. Y luego es muy importante que los sobrevivientes también conozcan cuáles son los derechos que tienen en su lugar de trabajo, porque cuantos más conozcan sus derechos, sobre todo derechos en materia de, por ejemplo, violencia de género, mayor poder colectivo van a tener y mejores condiciones van a poder obtener para todos. Siguiente diapositiva, por favor. Yo creo que las tres de nosotras vamos a participar y creo que algunas de estas preguntas ya se han respondido anteriormente. La primera pregunta es, dadas las próximas elecciones, ¿deberían los inmigrantes sobrevivientes seguir solicitando la acción diferida por motivos laborales? Creo que hay personas que tienen opiniones diferentes en este sentido y esto va a depender del trabajador, de la evaluación de los riesgos, la tolerancia a los riesgos. Hay algunas personas a las que se les aconseja no a hacer la solicitud, esperar a qué ocurre con la elección y después empezar el proceso después de las elecciones. Otras personas, por ejemplo, siguen adelante. Yo diría que en los casos en los que hay más puntos negativos, quizás hay mayores riesgos asociados a la hora de hacer esta solicitud. Si al final tenemos una administración que no es agradable con los temas de migración. La verdad es que me gustaría saber lo que piensa Lynn. La verdad es que creo que es una pregunta bastante difícil y creo que cada uno tenemos nuestra forma de dar consejos a los clientes. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Kelly. Esto depende plenamente del trabajador o trabajadora y creo que hay algunos factores que han cambiado. Es decir, el cambio de 2 a 4 años o el hecho de que quizás la concesión se lleva a cabo con una administración hostil, sobre todo si ya tiene algún procedimiento en marcha, cuando esto de hecho le está protegiendo y quizás pierde los beneficios. Entonces, yo creo que mi consejo estaría individualizado dependiendo de las circunstancias de los trabajadores. Y esto al final depende de los trabajadores y de lo que están arriesgando ellos a nivel personal. Creo que esto también depende del lugar geográfico en el que se encuentre. Yo, por ejemplo, antes estaba en Georgia, estuve allí ejerciendo durante algunos años y ahora mismo estoy en California. Y, por ejemplo, en una administración de Trump, a pesar de que no está en el radar, quizás tenemos que tener más en cuenta todo lo que estamos haciendo si lo comparamos con un estado en el que se puede obtener un permiso de conducción. Así que esto depende de las circunstancias, es individual y efectivamente depende de la evaluación y el consejo del defensor y, por supuesto, de la decisión que quiera tomar el individuo en cuestión. Sí, muchísimas gracias. Y me gustaría añadir a lo que acabas de decir que hay trabajadores potenciales que tienen la habilidad de mudarse y ser más elegible para obtener mayores oportunidades de trabajo, por ejemplo. Entonces, este es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Y por ahora todavía nos quedan algunos meses con esta administración, así que
dependiendo de en qué punto están las personas en el proceso de obtener la declaración de interés, pues yo les diría una cosa u otra. Efectivamente, se han hecho preguntas, pero no tenemos ningún tipo de garantía. Es decir, ha habido cier- se ha intentado decir que se tendría que adjudicar todo antes del 20 de enero, pero obviamente también puede pasar lo peor. Entonces no podemos garantizar nada. Lo que sí que podemos decir es que el, el el proceso de adjudicación de los casos, sí que me he dado cuenta de que ha acelerado bastante durante los últimos meses, donde vemos aprobaciones en 30, 60 días. Y esto nos da un momento para ver si podemos dar un último impulso antes de conocer pues el resultado para ver si pueden obtener una aprobación antes de enero. Muchas gracias por estos comentarios. La próxima pregunta que también oímos bastante es si un sobreviviente que ya tiene un estatuto de no inmigrante válido pueden solicitar este tipo de DALE. Yo entiendo que sí, que podrían hacerlo, no hay nada que les impidan. El USCIS tiene una lista de situaciones que serían difíciles, pero en ningún momento dicen que tener un estatuto de no inmigrante válido. Entonces, eso no creo que sería un problema. Muy bien. Bueno, también hemos visto específicamente algunas aprobaciones que tienen que ver con una situación de un visado de turista que crea otros problemas, porque claro, ¿cómo puedes estar trabajando si tenías un visado de turista o si te quedaste más allá de el visado del turista? Eso crea una situación que también podría ah, dificultar la situación del trabajador. Entonces, sería bueno no incluir esta información en la solicitud. Porque, claro, hay diferentes niveles de riesgo dependiendo de cuánta información das y cuál es la situación actual del inmigrante. Luego también tenemos la cuestión de la libertad condicional anticipada. em, bueno, y yo no veo que eso sea una posibilidad. Hay una pregunta sobre los derechos de los trabajadores gig. Entonces, esto creo que crea diferentes situaciones. Primero de todo, tendrías que identificar el empleador y en muchos casos, si el- en este tipo de trabajo tienes que tener un empleador. Y con eso hay también los contratistas independientes que crea otra situación. Entonces, si tienes menos derechos, es difícil de labor, ¿no? Es difícil definirse como un empleado. En muchos casos, dependiendo de las circunstancias, uno no debería ser un contratista independiente y sí un empleado, pero no siempre se identifica de esta manera. Entonces es importante identificar a la persona como un empleado. Eso ayuda más y le da más derechos al empleado que un contratista independiente. Luego tenemos otras protecciones para los trabajadores de aplicaciones o de entregas. Yo no les dejaría fuera de la elegibilidad, pero sí que
haría más investigación para ver qué tipo de leyes les protegen. Muchas gracias. Y la última pregunta tiene que ver con algo que también vimos en otra sesión, es que ¿cómo puedo saber si ya se ha emitido una declaración de interés para el lugar de trabajo del superviviente? No existe exactamente una base de datos sobre esto. El departamento El Consejo Nacional de Relaciones Laborales sí tiene una base de datos de las investigaciones en curso que está abierto y que se puede investigar para ver si hay algún tipo de caso abierto. También si ustedes son parte de un listserv local, un servidor de lista local, puede encontrar alguna información. Luego también de boca a boca eso existe. Hay diferente gente, diferentes personas pueden ir explicando, ah, sí existe una declaración de interés para tal lugar y ese tipo de correr la voz ayuda. Bueno, para las personas, quería decirles que en el QIA tenemos a Kathleen, a una persona que es del estado de Washington, que dice que están colaborando con sus amigos y las organizaciones de derechos laborales. Y con esto nosotros o estas personas han conseguido traer a gente con más información para explicar si hay elegibilidad o no. Y yo creo que es importante estimular este tipo de conexiones entre los diferentes grupos que están trabajando en estas declaraciones de interés y estos casos para que se informen más, que se enteren y que intercambien información sobre cuál es la situación actual. Luego también hay lugares donde podemos buscar apoyo para el cliente. Si el cliente, por ejemplo, no sabe qué tipo de acciones de aplicación de este tipo de acciones existe. eh, Puede ser que haya barreras de idioma. Entonces, estimulo este tipo de colaboración. Y yo también trabajo en una organización pequeña y hemos tenido una práctica para la inmigración que era adjunta a el otro trabajo que nosotros hacíamos y teníamos bastante conexión con la comunidad. Y yo creo que cuando un cliente se presenta con algunos asuntos, hay que tener estrategias creativas de abogacía para apoyar a estas personas y hay que realizar un tanto de trabajo para llamar a diferentes lugares y plantear preguntas en la comunidad para que la gente pueda ofrecer servicios de DALE o otros servicios laborales o incluso información sobre el trabajo. Simplemente a veces hay que tener una chispa más de creatividad para realizar estas conexiones en la comunidad y les animo a hacer eso. Muy bueno, muchas gracias, ha sido muy útil. Vamos a la próxima diapositiva y ahora creo que esto es de Cristina. Sí, desde luego, soy yo. Bueno, muchas gracias a Kelly por traernos hasta aquí, pero aquí quería mencionar algunos temas especiales en Dale, lo que sabemos hasta ahora. Y con esto podemos responder algunas preguntas, pero aquí tenemos
un resumen de algunos casos específicos que hemos visto. Tenemos remisiones a ICE y HSI, concretamente a la Unidad de Libertad Condicional de ICE, que tiene que ver con los procesos de expulsión o las órdenes de expulsión. Y esto es cuando USCIS remite a los solicitantes en proceso de expulsión o con la orden de expulsión a ICE para la determinación de acción diferida. Y a veces se pregunta, pero si los procedimientos de expulsión fueron rechazados por cuenta de esta acción diferida. Y lo que yo me imagino es que este pedido iría a USCIS para ver si ya no existe la orden de expulsión o el procedimiento de expulsión. Y muchas veces los tiempos de procesamiento son muy largos y con esto lo que yo diría es que podríamos, la documentación de el procedimiento de expulsión se acabaría y se rechazaría. Luego también tenemos que decir que un representante del Departamento de Justicia no podría trabajar en algunos asuntos o algunos casos como estos. Yo creo que todo esto depende de el lugar de trabajo donde ustedes trabajan y el representante del Departamento de Justicia que les corresponde. Y hay algunos casos en los que podemos trabajar y dependiendo de dónde trabajan, em, existen diferentes situaciones. Pero cuando ustedes trabajan con ICE o tienen una interfaz con ICE e interacciones con ellos, para licencias y cosas así, se utiliza el formulario D28 cuando hay interacciones con ICE. Y yo sé que en estas situaciones se puede tener un representante acreditado que vaya al Tribunal de Inmigración para representar a la persona. Pero esta situación que estamos planteando aquí no es aquella. Entonces, cuando estamos hablando de presentar una solicitud a USCIS para que hagan una determinación sobre su caso, esto puede crear diferentes situaciones. Yo creo que no limitaría un, am, a un representante parcialmente acreditado por el Departamento de Justicia de representar a esta persona. Luego, otra cosa es que sabemos que han habido algunas denegaciones discrecionales. Las solicitudes del DALE han sido aprobadas y denegadas en el caso de no ciudadanos con condenas penales, pero hasta ahora no se ha producido ninguna medida coercitiva del ICE. Y con eso, yo creo que no hemos visto ningún tipo de rechazo por el lado de ICE. Entonces, yo no sé si la am, aprobación o no de una solicitud de DALE tiene que ver con este asunto que tenemos con la acción diferida. Y después lo cierto es que no hemos visto muchísimas aplicaciones de permiso de permanencia temporal. Se hizo el anuncio a principios de 2023, así que es verdad que hay un beneficio potencial del permiso de permanencia temporal y esto pues sería productivo sobre todo para aquellas personas que están alegando violaciones en el lugar del trabajo,
pero todavía no hemos creado ningún tipo de proceso en ese sentido. Entonces, como Lina ha dicho, estas aplicaciones no irían a la dirección principal de Montrae, sino que irían a la oficina de campo del UCSIS. Y además también hemos visto un par de logros en la oficina de campo de Lucis de Seattle. Así que si necesitan más información sobre esto, es algo que quieren intentar, pues por favor, contáctenos o, y podremos ver si alguien ha realizado ese tipo de esfuerzo y comunicárselo a ustedes también. Siguiente diapositiva, por favor. Tanto si están reuniéndose con un cliente por la primera vez o si le están dando una actualización a un cliente existente, el, eh, el DALE puede ser algo importante, sobre todo en materia de alivio, sobre todo si alguien ya tiene una petición del visado UT o WABA. Y esto podría ser muy útil. Así que esto es algo que tendrían que tener en cuenta y considerar con su cliente y tener en cuenta la fuerza o el poder que tiene la otra solicitud pendiente y sobre todo el tiempo de adjudicación de estas solicitudes. Para los sobrevivientes que no tienen una petición de visado UTE o WABA, pues depende de las circunstancias. Podrían ser elegibles a quizás a hacer una petición de agua si ha habido bueno, de situación que lo permita. O quizás tienen circunstancias separadas, pero de nuevo les recuerdo que en este caso tienen que tener en cuenta el valor estratégico de para los sobrevivientes. Esto podría ser elegible para muchas formas de alivio que tienen tiempos de procesamiento bastante diferentes. Y esto quiere decir que así también tendrá que tener en cuenta pues la aplicación de los derechos laborales tanto para su cliente como para los que lleguen después. Siguiente diapositiva, por favor. Hay agencias de empleo que pueden y les dan declaraciones UT o certificados LIN. Ya he hablado de ello anteriormente cuando decía que había agencias que podían dar, por ejemplo, pues este tipo de certificaciones. Además, también sugerimos a los profesionales que tengan en cuenta las agencias de empleo estatales y locales que tienen una jurisdicción, sobre todo aquellas que tienen crímenes tipificantes y pues referirlos ahí para que se lleve a cabo. Y por supuesto, también podemos asistir con una lista de agencias o profesionales que puedan ofrecer esta certificación UOT. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos las tres agencias federales más grandes y la información que tenemos en cuanto al ámbito de su autoridad de certificación. Entonces, es muy importante tener en cuenta que OSHA no ha sido oficialmente certificada para cuando ocurren casos de asalto o de violación en el lugar de trabajo. Eh, no obstante, nos han dicho que van a considerar estas solicitudes en un caso a caso. Así que si no aparece en su página web, por favor, no duden en, aún así, hacer la solicitud y así podrán ver si su caso se ajusta a la elegibilidad de OSHA o no. Como hemos dicho, el EEOC y el NLRB no tienen delitos específicamente enumerados y estos tipos de delitos tipificantes tienen que estar relacionados con el ámbito de la jurisdicción, entonces, o el área de aplicación de la ley de la agencia. Así que aquí vemos la relación entre el DALE y el visado
es muy importante tener en cuenta las circunstancias subyacentes y es importante saber el estatus de una declaración de interés de un lugar de trabajo particular y después de forma simultánea trabajar para intentar obtener una solicitud o buscar un certificado para solicitar una forma de alivio más que se ajuste más. Y ahora le voy a pasar la palabra a Kelly y voy a echar un vistazo a las preguntas. Muchísimas gracias, Cristina. Siguiendo con la temática de si están intentando presentar una visa basándonos en el crimen que ha ocurrido en un lugar de trabajo, tenemos, por ejemplo, el abuso de sustancia que puede ser más difícil de demostrar en caso de ciertos delitos laborales. Tenemos que tener en cuenta qué es el abuso sustancial y los factores. Uno de estos aspectos que tenemos que ver es la agravación de condiciones preexistentes. Y un ejemplo es, por ejemplo, que el hecho, por ejemplo, es algo que puedan encontrar en sus materiales, donde el solicitante el visado tuvo una infancia complicada y además también hay un episodio de violencia de género en el lugar de trabajo. Entonces había un visado U para el lugar de trabajo y se dieron cuenta de que la situación en el trabajo exacerbó el trauma que el sobreviviente ya había vivido debido a esta infancia complicada y se dieron cuenta que debido de esto había efectivamente abuso sustancial en este caso. Con este ejemplo podemos ver que si el sobreviviente ha sufrido trauma con anterioridad, por ejemplo, si han sufrido violencia doméstica, si la situación que está ocurriendo en el lugar de trabajo está agravando o exacerbando este trauma, pues es algo que podemos utilizar y demostrar que es abuso sustancial. Otras decisiones que no tienen precedentes es, por ejemplo, la deterioración del estado de salud mental y los cambios de personalidad debido a estos delitos que se producen en los lugares de trabajo. Así que para poder demostrar las pruebas en estos casos, es muy importante que hablemos con el sobreviviente de una forma informada sobre el trauma. Es decir, tenemos que preguntarle cómo era su vida antes y después del delito, cómo era su personalidad, las relaciones que tenía, las actividades cotidianas, cómo se sentían. Y una deterioración de la salud mental eh, debido a un delito producido en el lugar de trabajo, como por ejemplo que esto puede conducir a una idea de suicidio, pues estos podrían suponer abuso sustancial. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora vamos a pasar a un caso hipotético. Daya es una mujer transgénero, tiene pendiente un visado U por violencia doméstica. No espera recibir una determinación de buena fe y un permiso de trabajo hasta dentro de unos años. Mientras tanto, necesita mantener a sus hijos y ha encontrado un trabajo en una planta procesadora de aves de corral. La planta paga a Daya y a todos los demás trabajadores migrantes indocumentados $6,50 por hora, lo cual está por debajo del salario mínimo federal y estatal. Cuando Daya pregunta a su supervisor por el equipo de protección que necesita para deshuesar el pollo de forma segura, el supervisor le dice que solo las mujeres necesitan protección, que él barra ella no es una mujer y que Daya, por lo tanto, no necesita equipo de protección. Usted representa a Daya en su caso de visado U y le pregunta si puede emprender alguna acción contra su empleador. Siguiente diapositiva, por favor. Así que ahora vamos a pasar a nuestra encuesta y la pregunta es, ¿qué agencia o agencias pueden tomar una queja de Daya y emitir una declaración de interés? Las respuestas son Departamento de Trabajo de Estados Unidos, División de Salarios y Horas, Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Administración Sanitaria, Departamento de Trabajo del Estado,
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, A, B y C o todas las anteriores. Les voy a dar 30 segundos, perdón, para que respondan. Vale, vamos a compartir los resultados. Maravilloso. El 61% ha dicho todos los anteriores y efectivamente es la respuesta correcta. Daya puede obtener una declaración de interés de la división, también de OSHA, porque se produce una violación de la seguridad en el lugar del trabajo, con el rechazo del equipamiento de protección. El Departamento Estatal de Laboral también podría ser una posibilidad, porque hay una violación del salario mínimo, pero esto va a depender de las violaciones específicas del lugar de trabajo que el Departamento Estatal Laboral decida investigar. La EOC federal también sería apropiada porque Daya ha sufrido una discriminación debido a esta identidad de género. Y hubo un caso de la Corte Suprema de 2020, esto forma parte de sus materiales, y es un caso de discriminación sexual bajo el título 7, que es algo que investiga el EEOC, incluye la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Esto es entonces algo que tienen que tener en cuenta cuando una persona sufre discriminación por formar parte de la comunidad LGTBQIA+. Así que efectivamente tienen que tenerlo en cuenta para la declaración de interés. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora tenemos la segunda pregunta de la encuesta, que es, ¿se emitiría, es una declaración de interés emitida para el lugar de trabajo de Daya suficiente para que Daya califique para la acción diferida por motivos laborales? Y las respuestas son sí, siempre, sí, si está claro en los términos de la declaración de interés que Daya está incluida, o no. Y tienen 15 segundos para responder. ¿Podemos compartir los resultados, por favor? El 55% de ustedes han dado con la respuesta correcta. Entonces, tiene que quedar claro que Daya está incluida. Entonces, esto lo sabrán si la declaración de interés contiene un periodo de tiempo en el que Daya ha sido empleada en el lugar de trabajo. Como Lina ha dicho, la declaración de interés incluiría a todos los empleados durante un periodo de tiempo concreto. Y luego hay algunas circunstancias que solo se aplicarían a ciertos casos de empleados. Y en este caso, pues habría que examinarlo, dependiendo, por ejemplo, del tipo de trabajo de Daya. Mira, y es importante decir que ni necesitaríamos tener el nombre de Daya, solo la clase era. Y también esto incluye la información de cuándo empezó su trabajo y entender el plazo en el que ella trabajaba. Yo creo que eso más o menos responde las dos preguntas, porque quiere decir que el nombre del trabajador no tiene que aparecer en la declaración de interés. Bueno, con esto yo creo que ahora pasamos a Cristina. Sí, estoy aquí de vuelta. Bueno, ahora tenemos Marisol, que acudió a su oficina para una entrevista de inmigración. Trabaja en un almacén de comercio electrónico y solicitó un puesto de supervisora de turno. Usted ha determinado que ella no es elegible para una autopetición VAWA. Y ella tampoco ha hecho nunca una denuncia policial.
Y el jefe de Marisol en el almacén le dijo que la consideraría supervisora de turno si mantenía relaciones sexuales con él. Ella se negó. Marisol se quedó en el trabajo porque necesita el dinero y tiene miedo de buscar otro empleo sin permiso de trabajo. Su jefe manosea cada vez que pasa por delante de él en un pasillo vacío. Entonces ahora tenemos unas preguntas. Entonces, aquí tenemos esta encuesta. ¿Cuáles son sus primeros pasos? Primero de todo sería cerrar el caso de inmigración porque Marisol no es elegible para una autopetición de agua y nunca ha hecho una denuncia policial, o mantener abierto el caso de inmigración y remitir a Marisol a un abogado u organización de defensa de los derechos laborales. Y aquí vamos a ver lo que la mayoría de de nuestro público haría. No hay respuestas correctas ni am, incorrectas. Por favor, respondan y vemos que es fantástico. El 100% de ustedes han dicho que van a mantener abierto el caso de inmigración y remitir Marisol a un abogado o una organización de defensa de los derechos laborales. Me felicita ver este tipo de respuesta porque sí, es cierto, sería mejor mantener en abierto el caso de inmigración porque muchas veces las situaciones pueden escalar. Y creo que eso es importante. Próxima pregunta. Em, Aquí tenemos, Marisol se reunió con un abogado especializado en derechos laborales que le ayudó a presentar una denuncia ante el EEOC. Marisol participó en una entrevista de la EEOC y tiene una declaración de interés de la EEOC. ¿Cuál es su próximo paso? Ofrécete a presentar una solicitud de acción diferida por motivos laborales para Marisol, investigar la posibilidad de obtener un certificado de aplicación de la Ley 918B de la EOC, o las dos cosas. Vamos a ver las respuestas. Muy bien. Fantástico. Yo haría las dos cosas. Yo ya cubrí esto en una de nuestras diapositivas previas y creo que esto constituiría un pedido de certificación. Entonces yo utilizaría las dos, o sea, haría las dos cosas y continuaría con la acción diferida basada en cuestiones laborales. Muchas gracias, Cristina. Y ahora la pregunta ¿es posible obtener un certificado de visado U? El primer punto es que el delito calificado debe estar relacionado con la demandada por discriminación que Marisol presentó ante la EOC, o estar cubierto por otro modo por las leyes que la EOC hace cumplir. Podemos esgrimir este argumento. Podemos decir que ella ha tenido asedio o asalto o malos tratos en el trabajo, y son malos tratos sexuales. Así sabemos que esto cae dentro de la jurisdicción de la EOC, y también queremos saber si la situación de acoso sexual es bastante claro, pero el acoso sexual en sí no es suficiente para pedir un visado U. Y con esto Marisol explicó la situación al EOC y mostró que era acoso sexual físico, no verbal, y cómo ella explicó este hecho. Ellos, EOC, han detectado una situación de toque
físico y hay también una malconducta física. Y ahora nosotros tenemos y una malconducta sexual. Entonces, con esto tenemos que preguntarnos si hay elegibilidad para un visado U. Y quería ver qué piensan o qué opinan ustedes. Por favor, opinen en el chat. Vamos a darles otro minuto y luego voy a abordar el tema un poco más. Bueno, lo que probablemente querrías hacer es investigar el código penal de su estado para ver si el EOC ha detectado algún tipo de delito. Existe un delito que se llama contacto sexual abusivo, que es un delito federal que se encuentra en el Código Federal, es el 18 USC 2244. Esto quiere decir que hay un toque no consentido de otra persona y algunos estados también tienen delitos muy parecidos con este delito federal. Esto parece ser lo que pasó a Marisol y es lo que ha detectado el EOC en este caso. Entonces, si hay un delito con estos elementos parecidos, sería posible que el delito federal y el delito estatal son bastante parecidos. En algunos casos son idénticos, porque a veces estamos hablando de la jurisdicción que hace que este delito sea federal, pero a veces no es material, porque también tiene que ver con el la situación específica. Y esto es lo que importa para el caso de el visado U. Y vemos que Susana acaba de justificar un caso con este argumento. La pregunta es si el EOC puede certificar un delito estatal. Por mucho que esto no sea explicitado en su página web, hay un lenguaje que tiene que ver con con compartir información. Entonces yo pienso que hay ciertas situaciones donde el acoso sexual tiene que ver con el contacto no deseado o no consentido. Y eso es la base del delito. Y aquí consejos prácticos. Creo que lo más importante es la importancia de entrar en contacto con mentores y así pueden colaborar con expertos en trabajo y empleo para que se asesoren sobre las preguntas de selección. Y esto incluye las preguntas para ingresar en este sistema. Primero de todo, ¿cómo le tratan el trabajo? Y le están pagando correctamente. ¿Usted ha visto a alguien ser maltratado en el trabajo? Esto te ha pasado a ti por el supervisor o el responsable. Y con eso podemos ver el manual para ver si si hay una agencia que puede ayudarle con este caso en particular, sobre todo una agencia laboral que pueda emitir una declaración de interés. Hay que reconocer la mayor vulnerabilidad a las violaciones laborales debido a la intersección de la violencia de género y la precariedad de la situación migratoria. Lo que
podría pasar es que puede haber una disputa de salarios que tiene otros matices como extorsión o chantaje, y esto puede amenazar a la superviviente en este caso. Y finalmente, cuando ustedes someten las solicitudes de DALE, tienen que incluir toda la información en la carta de presentación para hablar de las protecciones de confidencialidad. Bueno, y no sé si tienen otras preguntas, pero por favor, rellenen esta evaluación antes de que acabe esta sesión. No sé si habían más preguntas de la parte del público. Tenemos aquí los contactos. Aquí hay alguien que ha dicho yay, o sea, qué bien. Muchas gracias por am, esas aportaciones y estos comentarios. Y gracias por rellenar o la encuesta de evaluación. Y les quería agradecer por estar aquí, y también a Lynn por su trabajo aquí en el día de hoy. Realmente agradezco la oportunidad de poder hablar sobre nuestro trabajo aquí. Bueno, muchas gracias. Antes de acabar, quería decir una cosa que no incluí en la diapositiva, pero el FQ12 de las direcciones federales explican un proceso más acelerado de algunas solicitudes. Yo no sé cuánto de esto se ha ensayado, pero puede ser que la agencia laboral pida específicamente em, para este tipo de aplicación pendiente. Entonces, yo sé que muchas personas de ustedes no trabajan con supervivientes, pero las personas que sí, que tienen algunas aplicaciones o solicitudes pendientes, este es otro recurso que pueden utilizar. Bueno, es un punto muy bueno y siempre me olvido de esa posibilidad, Lynn. Es importante pensar en las preguntas frecuentes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y también pensar que el DHS, es decir, el Departamento de Seguridad Nacional, va más allá para pensar en las declaraciones de interés y qué información se puede incluir para poder acelerar el proceso. Y si hay algo más que alguien quiera contribuir, por favor, díganoslo, y también entren en contacto con sus colegas para que estemos todos al día. Bueno, muchas gracias, Cristina y Lynn, por compartir su especialidad aquí y todos sus conocimientos, y también al público por sus preguntas, y también a todos ustedes para que tengan un buen resto del día.